Ya, ahí parece que estoy grabando. Le sale el icono de que estoy grabando, ¿verdad? A Sí, mí sí sí. sale. Ah, ya, perfecto. Ya es que en este modo de compartir pantalla no me aparece a mí. Ya, muchas gracias. Ya, entonces los pasos a seguir son los siguientes. Ya, siempre que veamos un problema, lo primero que tenemos que hacer es definir las coordenadas que vamos a utilizar y el punto de referencia en el cual vamos a fijar ese sistema de coordenadas, ¿ya? El origen del sistema de coordenadas. Ya, después debemos calcular la energía cinética de cada partícula o de cada miembro del sistema, ¿ya? Podemos separar el sistema en varias partes, por ejemplo. Veamos este ejemplo de aquí, tenemos una rampa de masa m y un bloque chico de masa m chica, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos sistemas distintos metidos en uno solo, ¿ya? Son como dos entes separados, ¿ya? Entonces lo mejor es calcularlo por separado y después sumar, ¿ya? A veces, según donde definamos el origen, van a estar ligados uno de esos objetos. En el de abajo sí están ligados y en otro que vamos a hacer no, ¿ya? Entonces, a propósito hice uno distinto. Ojo, aquí les puse en azul, antes debemos calcular la velocidad si el sistema no es trivial. ¿No es cierto que ustedes ya calcularon la velocidad al cuadrado para coordenadas polares, para coordenadas cilíndricas, bueno, para coordenadas cartesianas es trivial, y para coordenadas esféricas? Si no me equivoco, yo les pasé todas esas cantidades la semana pasada, ¿ya? Entonces eso lo pueden tener anotado, y para cualquier partícula X, ustedes ya tienen definido esa velocidad al cuadrado. Pero cuando están ligadas las partículas, como por ejemplo en el ejemplo de abajo, tenemos la rampa que se mueve, y además de eso, el bloque se mueve encima de la rampa. Entonces, obviamente están ligados. La posición del bloque depende también de la posición de la rampa. No son tan independientes el uno del otro en su movimiento. Después hay otro tipo de interacciones que es con el potencial. Por ejemplo, podemos tener un sistema de resortes. Ya, esa es otra manera de ligar dos partículas, pero mediante el potencial, no mediante la energía cinética. Ya, a la final sí van a estar relacionados por este resorte y todo, pero aquí tiene más que ver el potencial. Ya. Después de eso, vamos a calcular la energía potencial según la interacción de las partículas. Ya como les dije anteriormente, pueden haber partículas que estén interactuando, por ejemplo, dos masas con un resorte, y la energía potencial es la energía potencial elástica. Hay otro tipo de energía potencial, por ejemplo, la energía potencial eléctrica. Ya podemos tener dos cargas negativas que se pueden estar repeliendo debido a la energía potencial eléctrica. También puede haber la energía potencial gravitatoria, que es la más común en todo el curso. Y en realidad no se me ocurre más. ¿A usted se le ocurre alguno extra? Bueno, ya podrían ser potenciales un poco más complicados, pero esos son como los básicos, ¿ya? Sobre todo se ven el gravitatorio y el elástico en este curso. Ya, pero hay otros también. De hecho, a mí en una tarea me hicieron demostrar bueno, no va al caso. Ya, después de eso, definimos el lagrangiano como la energía cinética. Yo le llamo K, el profe no sé cómo le llama en sus apuntes. K para mí es la energía cinética, y U o B, da lo mismo, yo le llamo U, es la energía potencial, ¿ya? Entonces escribimos el lagrangiano es igual al K de todas las partículas, la energía cinética de todas las partículas, menos la energía potencial de todas las interacciones de las partículas o del sistema, ¿ya? Después de encontrar el lagrangiano, nosotros podemos aplicar directamente las ecuaciones de Euler-Lagrange según el número de partículas, ¿ya?
¿Por qué digo según el número de partículas? ¿No es cierto? Aquí tenemos una igualdad en la que tenemos que hacer 3 cálculos distintos, ¿ya? Yo siempre parto haciendo este primero, el de acá, después hago este de acá, y obviamente la derivada del tiempo primero necesita tener esta expresión de acá calculada. No podemos llegar y derivar con respecto al tiempo sin primero calcular esto de acá, ¿ya? Entonces lo hago en ese orden, ¿ya? Pero eso es para una partícula. Hay sistemas en donde tenemos que calcular esta igualdad para múltiples partículas, ¿ya? Entonces tendríamos, por ejemplo, para la partícula 1, tendríamos esta ecuación con respecto a la variable que la define, por ejemplo, Q1. Q1 y ya. Y después podríamos tener una partícula 2 que tenga la misma igualdad exactamente, pero aquí abajo va a aparecer un dQ2. Punto. ¿Ya? Puede ser X, puede ser cualquier coordenada, ya que se imaginen aquí, la Q es como un caso general, ¿ya? Porque no siempre tienen que ser coordenadas. Ya, y después resolvemos las ecuaciones de movimiento resultantes de esto, ¿ya? Normalmente, en los típicos ejercicios que hacemos en el curso, vamos a obtener una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué? Fíjense que aquí normalmente, yo le estoy diciendo normalmente, porque la ecuación de Euler-Lagrange también sirve, vimos, para resolver funcionales, donde no siempre estamos derivando con respecto al tiempo, podemos derivar también con respecto a una longitud, cualquier cosa. Estas ecuaciones de Euler-Lagrange no solo son para derivadas con respecto al tiempo, puede ser con derivadas con respecto a cualquier cosa, ¿ya? Pero generalmente en casi todos los ejercicios que vamos a ver en el curso, vamos a derivar con respecto al tiempo porque nos interesa el movimiento o la dinámica de un sistema, ¿ya? A la final estamos viendo las aceleraciones, las velocidades y las posiciones, ¿ya? Estamos definiendo, igual que lo hizo Newton con sus ecuaciones de movimiento, pero con otra formulación, ¿ya? Estamos viendo la velocidad, la aceleración, la posición, ¿ya? Entonces, fíjense que en este lado, si nosotros derivamos aquí L, más bien dicho, si derivamos este lado de acá con respecto al tiempo y tenemos un dq punto, eso ya es una velocidad, ¿no es cierto? Entonces normalmente voy a obtener un q punto punto, ¿ya? Igual algo más acá. Entonces eso ya implica una ecuación diferencial de segundo orden porque tenemos d cuadrado dl en dq, ¿ya? Entonces, si nosotros resolvemos esa ecuación diferencial, a veces no siempre es una ecuación diferencial de segundo orden, pero la mayoría de veces sí, ¿ya? Resolvemos esa ecuación diferencial y de ahí podemos obtener el movimiento general del cuerpo, ¿ya? Ahí obtenemos, por ejemplo, I igual a x al cuadrado más la velocidad por x, yo que sé, una cosa así, ¿ya? Y eso describe la trayectoria, por ejemplo, de una partícula, ¿ya? De esa manera obtenemos la ecuación de movimiento resuelta, ¿ya? Pero en muchos casos no se pueden resolver estas ecuaciones diferenciales porque tenemos sistemas que no son lineales. Entonces yo les digo que en el 90% de los ejercicios en este curso no van a resolver la ecuación diferencial, ¿ya? Hay métodos numéricos al final para resolver esta cosa y el objetivo del curso es más que aprendan a plantear los sistemas, ¿ya? Pero ojo, ustedes tienen que estar preparados para todo en la prueba, porque a la final yo puedo decirles que en el 90% de los ejercicios no tienen que resolver una ecuación diferencial. En el curso no se trata de ecuaciones diferenciales, pero los profes de física siempre dan por asumida que ya sabemos la materia de matemáticas anterior, ¿ya? Y eso es súper peligroso porque de repente para ellos, como están trabajando todo el rato con matemáticas, si les hace súper simple, no, esto ya pasaron ellos de ecuaciones diferenciales, se los voy a tirar en la prueba la última parte de la pregunta, ¿sí? No, si ellos ya saben bien eso. Entonces nosotros llegamos preparados a la prueba y ¡pam! Nos sale una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, yo qué sé.
Y bueno, nosotros sabemos resolverla, pero quizás no nos acordamos en ese instante. Entonces, por eso, prepárense para todo. Prepárense igual con ecuaciones diferenciales por si acaso. ¿Ya? O no se preparen, tenganlas anotadas ahí. No sé si el profe les dijo que pueden ocupar formulario. No nos dijo, pero tampoco le preguntamos, creo. Sí, pregúntenle porque lo más probable, yo creo que sí. Ya, no sé, el profe igual de repente cambia de parecer y todo. Pero bueno, cuando yo daba el curso el año pasado, el año antepasado, se dejaba tener un formulario y a la final el formulario no les ayuda para nada a plantear el ejercicio. Entonces es ridículo no poder tener un formulario porque al final solo es pura álgebra después, ¿ya? Pero yo les recomiendo, yo tenía en mi formulario las soluciones de las ecuaciones diferenciales más típicas, ¿ya? Pero bueno, ya, vamos a partir con el problema 1. Eso es como mis recomendaciones y los pasos que tienen que hacer para realizar un problema, ¿ya? Entonces utilicemos esos pasos para resolver el siguiente problema. Se nos pide encontrar las ecuaciones de movimiento para el siguiente sistema. Como ya les adelanté antes, tenemos una rampa de masa m y tenemos un bloque que se desliza a través de ella que tiene una masa m chica, ¿ya? Y obviamente aquí no hay fricción porque complicaría las cosas, así que ese es el ejercicio, ¿ya? Se deslizan sin roce. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿qué sistema de coordenadas utilizarían aquí? ¿Ya? Y puede haber, se pueden ver tentados a utilizar uno que está incorrecto, pero igual entiendo si lo ocupan, así que tírense nomás, uno de los dos. El del bloque. Sí, o sea, sistema de coordenadas, acuérdate que tienes cartesianos, polares, cilíndricos, esféricos. Cartesiano, ¿no? Sí, bueno, Yo usaría ese. eso es lo más lógico y bueno, aunque aparezca un ángulo aquí, no se vean tentados de ocupar eso porque si se fijan, ese ángulo no implica nada en el problema, solo este ángulo puede ser cualquiera y de hecho es constante, no cambia en el tiempo. Nosotros cuando definimos el sistema de coordenadas, cada una de las coordenadas normalmente cambia con respecto al tiempo, normalmente. Si se nos dice en el ejercicio que es constante, entonces no. Entonces, bien, son coordenadas cartesianas, ¿ya? Pero aquí hay que tener cuidado, perdón, porque el sistema está vinculado el uno con el otro, ¿ya? La masa m chica está vinculada con la masa m grande. Entonces, definamos un punto de referencia cualquiera, ¿ya? Ahí yo ya marqué el punto de referencia que voy a utilizar yo, que va a ser ese de ahí, por ejemplo, ¿ya? Entonces, empecemos a ver cuál es la posición de cada objeto relativa a ese punto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, empecemos con la rampa. La rampa se mueve en X1, ¿no es cierto? Entonces pongamos posición horizontal. Posición horizontal, porque tenemos obviamente el movimiento horizontal, el movimiento vertical, ¿ya? Entonces vamos a definir la posición horizontal. Entonces, para la rampa, entonces aquí voy a cambiar de color. Voy a poner aquí rampa. Para la rampa, la posición horizontal simplemente es igual a x1, ¿no es cierto? Lo que se mueve x1 es equivalente a dónde está la rampa de masa m. Ahora veamos la posición vertical. Ya la rampa es la más fácil. La posición vertical. Ya, la posición vertical, en este caso nosotros podemos definirla, por ejemplo, digamos que tomamos este punto de la rampa acá, ¿ya? Y decimos que ese punto se va a llamar H. Entonces le ponemos posición vertical es igual a H. Y fíjense en algo. Conforme se mueve el sistema, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que esta rampa se está moviendo con respecto a la horizontal. Pero ese punto de referencia H no va a cambiar en todo el ejercicio. O sea, en todo el movimiento no va a cambiar. Si nosotros desplazamos todo el sistema hacia la derecha,
por ejemplo, la rampa ahora se encuentra acá, esa posición va a seguir siendo la misma, va a ser h, ¿ya? Entonces no es una variable, siempre va a ser constante la posición de la rampa, y es obvio, porque no se está moviendo para abajo, no se está moviendo para arriba, ¿ya? Entonces simplemente le asignamos un valor constante igual h. Déjeme borrar esto un segundo. Hubiera estado malo dejarlo sin coordenada vertical, ¿o no? No, solo lo estoy haciendo como paso a paso no sé, para hacerlo más explicativo. Pero sí es medio lógico que a la final no vamos a ocupar eso. Ya. Después vamos a ver las posiciones del bloque. Posición del bloque. Ya, y ahora sí tenemos que tener un poquito más de cuidado porque miren cómo está definida la coordenada x2. Está definida con un ángulo, ¿no es cierto? No es recta con respecto al origen que nosotros marcamos, ¿ya? Entonces aquí ese vector x2 lo podemos separar en dos, en su componente horizontal y en su componente vertical, y sabemos que este es x2 por coseno de teta, ese teta que está ahí, ¿ya? Y ese teta, fíjense, de nuevo les vuelvo a repetir por si acaso, porque de repente nos acostumbramos que en coordenadas polares ese teta depende del tiempo, porque normalmente ya les dije es para péndulos, cosas así, que varía ese teta, ¿ya? En este caso no, el teta está fijo, es solo la inclinación de la rampa. Entonces no influye en el ejercicio, solo influye en cómo estamos descomponiendo ese vector x2. Ya. Una Y consulta, sí, ¿cómo sabría si afecta el teta en el ejercicio? En este caso no, pero ¿cómo sabría si en un ejercicio que sea de péndulo va a afectar? ya, mira, va a afectar dependiendo del sistema de coordenadas que tú utilices, ¿ya? Aquí como estamos utilizando un sistema cartesiano, al final tenemos x y z, ¿no es cierto? Entonces ahí en ningún lado tenemos el teta que varíe, ¿ya? Al final el sistema no se está moviendo con respecto a un ángulo. Nosotros si definimos un problema que sabemos que el ángulo va a variar, que está rotando el sistema, cuando el sistema rota, ahí ese ángulo depende del tiempo, porque cambia con respecto al tiempo. Aquí nada empieza a inclinarse con respecto al tiempo. No sé si se entiende eso. Sí, gracias. Ya. Depende mucho de, siempre tienen que pensar qué va a pasar en un instante más allá, ¿ya? Siempre en el ejercicio piensen, ya, este bloque se va a desplazar hacia allá, este se va a desplazar hacia allá, algo se está moviendo con respecto a un ángulo, sí, ¿no? ¿Ya? Intenten imaginarse siempre como el problema y ahí se les va a quedar clarito qué sistema de coordenadas utilizar. Ya, entonces la posición del bloque habíamos descompuesto x2 en sus componentes, ¿no es cierto? En la componente horizontal que era x2 por coseno de teta y la componente vertical que era x2 seno de teta. Y ahí está x2. Entonces sabemos que la posición del bloque aquí va a estar dada por ¿qué? Por x1 más esa distancia de acá, ¿no es cierto? Esa distancia de aquí sería esta de acá, ¿no es cierto? Y esa distancia ya la calculamos, es x2 coseno de teta. Entonces voy a intentar mover todo esto hacia abajo para poder anotar. Uf, ya. Entonces aquí esta distancia, la distancia del bloque con respecto al origen que nosotros tomamos va a ser x1 más x2 coseno de teta. Y fíjense, ahí es exactamente el momento en el que ligamos una coordenada con otra. Fíjense, está la coordenada x1, que es la de la rampa, y la coordenada x2, que es el movimiento del bloque con respecto a la rampa. Entonces, esto ya nos está uniendo dos coordenadas, nos lo está pegando y no vamos a poder sacar
No vamos a poder separarlas, ¿ya? Entonces la posición del bloque está ¿por qué? Posición horizontal. Horizontal va a ser igual a x1 más x2 coseno de teta. Y finalmente, la vertical acá es súper simple, ¿no es cierto? Porque como la rampa no se mueve para arriba o para abajo, lo único que me define la altura del bloque es la coordenada propia x2, ¿ya? Pero la componente vertical, x2 seno de teta. x2 seno de teta. Y la vertical va a ser igual a x2 por seno de teta. Ya, ahora para calcular la velocidad, sabemos que tenemos que derivar con respecto al tiempo. Ya, ustedes pudieron partir directamente diciendo ya, la velocidad aquí va a ser x1, entonces va a ser x.1, y aquí la velocidad de acá va a ser la derivada de esto de acá, y después lo unen. Pueden hacerlo directamente con las velocidades, ¿ya? Pero yo hice las posiciones primero para que se den cuenta de dónde parte, ¿ya? Entonces partamos con la velocidad horizontal de la rampa. Entonces, velocidad, le voy a poner h de la rampa. Entonces eso sería equivalente a derivar esta coordenada x1 con respecto al tiempo de dt de x1, y eso simplemente es x.1, la velocidad, ¿ya? Después derivemos la posición vertical para conocer la velocidad vertical de la rampa, ¿ya? D en dt de h, y h es una constante. Sabemos que si derivamos una constante, eso es igual a 0, ¿ya? Y obviamente iba a ser igual a 0. Me di la lata de hacerlo así, pero ustedes en la prueba pueden partir ya más rápido, digamos. Después la posición del bloque, ¿ya? Vamos a calcular la velocidad del bloque. Y no se vean tentados por ahora a sumar las velocidades ahora, la velocidad del bloque y la velocidad de la rampa, porque la energía cinética también tiene la masa, ¿ya? Entonces ustedes cuando multipliquen la velocidad por la masa, las masas son distintas. Aquí hay un m grande, aquí hay un m chico, ¿ya? Calcúlenlo por separado, después lo unen y así se van a la segura. Posición del bloque. Entonces esta es la coordenada horizontal. Si la derivamos, vamos a obtener la velocidad horizontal, ¿ya? Entonces dnt de x1 más x2 coseno de teta, ¿ya? Y ojo, ese teta no depende del tiempo, entonces no tenemos que considerarla en el derivado que vamos a realizar. Esto es súper simple, derivamos del primero y ya sabemos que eso va a ser x punto de 1. Derivamos del segundo, x2 punto, y este de aquí simplemente es una constante con respecto al ejercicio, porque como ya les dije, ese ángulo es constante. Perfecto. Ahora la posición vertical, o la velocidad, perdón, la velocidad vertical. Velocidad vertical va a ser la derivada con respecto al tiempo de x2 seno de teta. Eso simplemente va a ser x2 punto seno de teta. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahí tenemos la componente vertical y la componente horizontal de los dos subsistemas que teníamos ahí, el subsistema del bloque y el subsistema de la rampa, ¿ya? Entonces, para calcular la velocidad, sabemos que tenemos que sumar las componentes al cuadrado, o sea, la raíz de las componentes al cuadrado. La velocidad es igual a la raíz de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, una separación de vectores, ¿ya? A nosotros nos interesa calcular la velocidad al cuadrado, ya eso igual lo vimos la ayudantía pasada, entonces esa raíz se puede ir, y lo que nos interesa es calcular siempre las velocidades al cuadrado en
todos los ejercicios del curso, ¿ya? Entonces hagamos eso para la rampa primero. Es la más simple, ¿ya? Entonces veamos la componente en X, elevémosla al cuadrado, la componente y elevémosla al cuadrado. Entonces la componente vertical aquí es 0, la componente horizontal es x.1. Entonces la velocidad al cuadrado, y le voy a poner un apellido a esto, r de rampa, va a ser igual a x.1 al cuadrado. Ya, y la otra ya no es tan simple, porque tenemos seno y coseno, y vamos a tener que expandir un poco los paréntesis, pero bueno, es trivial, es álgebra. Entonces vamos a elevar estas dos cantidades al cuadrado y las vamos a sumar, ¿verdad? Entonces voy a hacer eso a continuación. Sé que estoy yendo bastante lento, pero en los otros ejercicios ya lo voy a hacer mucho más rápido, ¿ya? Solo es por si no se entiende algún paso súper básico, necesito que entiendan cada subpaso que se hace, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que la velocidad, la velocidad del bloque al cuadrado va a ser la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Ya. Y lo que tenemos que hacer aquí es expandir estos dos paréntesis e ir simplificando algunas cosas, ¿ya? Eso lo voy a hacer súper rápido, no lo voy a explicar tanto porque es ya trivial. Entonces aquí vamos a tener x.1 al cuadrado más x2 al cuadrado coseno cuadrado de teta, el doble producto, y ahora el otro paréntesis, que bueno, es simple. Ya, quizás me adelanté un poquito aquí, pero fíjense en esto, siempre yo les dije desde la ayudantía 1 que ustedes tienen que buscar la factorización cuando aparezcan cosenos y senos al cuadrado, ustedes tienen que buscar la factorización para que les dé la siguiente identidad siempre, ¿ya? Seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta igual 1, ¿ya? Entonces siempre busquen esa factorización para ir simplificando cosas, ¿ya? Entonces ahí tenemos un término en común donde va a aparecer esa factorización que les acabo de decir. Entonces la velocidad de la barra va a ser, voy a copiar todos los componentes que a la final no voy a factorizar. Y voy a factorizar la cantidad que les acabo de decir. Espérense un rato, aquí cometí un error, no sé por qué, de dónde salió este término acá. Este de acá, no sé de dónde salió. Bueno, me equivoqué ahí. Pero bueno, aquí está ahora bien expandido todos los paréntesis. Ya, y el término que voy a escribir abajo es la factorización que les dije. X.2 al cuadrado, coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Y eso sabemos que se nos va y es 1. ¿Ya? Entonces simplificamos la velocidad de la barra al cuadrado.
Y lo único que sobrevive de esta expresión es esa de ahí, que parece que la había copiado de abajo y por eso se me había quedado arriba, que era esta misma expresión. Ya, ahí tienen la velocidad de la barra al cuadrado. Si hacemos lo mismo para la primera, o ya hicimos lo mismo para la primera, parece. Para la rampa parece que ya lo hicimos, es esta de acá, ¿no es cierto? Entonces tenemos la velocidad de la rampa al cuadrado y la velocidad del bloque al cuadrado. Entonces el siguiente paso, como se los definí al principio, es definir la energía cinética, ¿ya? Entonces vamos a definir la energía cinética, que es un medio de m sub i por la velocidad al cuadrado, ¿ya? Entonces la energía cinética de la barra va a ser un medio m chica, ¿no es cierto? Porque la masa de ese bloque es m chica, ¿ya? Y la masa de la rampa es m grande, ¿ya? Por eso les dije que no sumen las velocidades antes de tiempo, ¿ya? Entonces va a ser un medio m de todo esto que escribí arriba. Ya, perfecto. Y después la energía cinética de la rampa simplemente va a ser un medio m grande, esa es la masa de la rampa, por la velocidad al cuadrado que sabemos que es x punto al cuadrado. Ya, perfecto. Ya definimos la energía cinética. Ahora lo que nos falta, según los pasos que les di, es la energía potencial. ¿Ya? En este caso no tenemos ninguna interacción más que la de la gravedad. ¿Ya? Siempre pregúntenles al profe, porque aquí de hecho se me olvidó poner ahí el símbolo de gravedad, porque de repente hay casos que, por ejemplo, este sistema podría estar en el espacio, por ejemplo, una cosa así. Aquí es obvio que existe la gravedad, pero en otros sistemas no es tan obvio, ¿ya? Entonces siempre pregunten al profe qué potencial hay dentro del sistema. ¿Está la gravedad? ¿Está algún elástico actuando? Alguna cosa así, ¿ya? Entonces la gravedad sabemos que la energía potencial de eso va a ser mg por la altura, ¿ya? Entonces la altura depende mucho del sistema de referencias que nosotros definimos, ¿ya? Nosotros definimos el sistema de referencias con respecto a este punto de acá, ¿ya? Entonces la posición vertical, por ejemplo, del bloque de acá, simplemente va a ser o bueno, podemos tomarla de cualquier punto. Sí. Creo que lo más simple les voy a dar un tip bastante bueno, ¿ya? Siempre cuando tengan un sistema donde algo cae, intenten definir el sistema, el cero, intenten definirlo tal que toda la trayectoria del objeto sea bajo la línea de referencia, ¿no es cierto? Si nosotros marcamos ahí nuestro eje, la posición de este bloque siempre va a ser hacia abajo, ¿no es cierto? Y eso nos va a ayudar después en eliminar un signo indeseado, ¿ya? Y a la final todo el desarrollo que hicimos antes sigue siendo el mismo, porque si se fijan, si nosotros definimos, bueno, quizás no ahí, pero aquí el sistema, las posiciones horizontales siguen siendo las mismas, siguen siendo x1, esto sigue siendo lo mismo, y lo único que cambiaría serían las posiciones verticales, y no tanto, porque de hecho la definí así. Y bueno, la altura de esta rampa también sería constante, sería un h que sería negativo. Ya, pero es cuestión, a la final es cuestión de notación, ¿no? Igual podrían hacerlo como yo lo hice antes, con respecto a este punto de acá, ¿ya? Y para calcular la altura aquí, simplemente definimos un punto cualquiera. Por ejemplo, el punto inicial de la rampa, de donde parte la... Entonces, déjenme borrar todo esto. El punto, o perdón, la altura inicial de la rampa, ¿no es cierto? La altura
sabemos que va a ser, por ejemplo, K, ¿ya? Entonces, sabemos que la posición vertical va a ser x2 seno de teta, ¿ya? Pero esto sería con respecto a este punto de acá. Entonces, eso sería x2 seno de teta, ¿ya? Entonces sabemos que entonces la posición vertical con respecto al punto que definimos aquí, simplemente va a ser K menos x2 seno de teta. Va a ser eso de ahí, ¿ya? Se me fue definir a la final el sistema de referencia acá al principio del ejercicio, pero da lo mismo, ¿ya? Como lo hicimos aquí, igual está bueno, ¿ya? De hecho, lo vamos a hacer aquí de aquí en adelante para tener consistencia, ¿ya? Vamos a usar ese de ahí. K menos x2 seno de teta. Entonces, sabemos que esa es la altura. ¿Y es imposible definirlo abajo? ¿Cómo, No me perdón? acuerdo que ese... O sea, es imposible como definirlo justo abajo y que quedara en cero, ¿verdad? En este caso sí, porque fíjate que el bloque a la final sí se va a mover hacia abajo, ¿ya? El caso que yo te dije que podemos dejarlo en cero es cuando solo existe movimiento en un plano. Por ejemplo, si tenemos un bloque gigante y un bloque chico, ¿ya? Entonces, si nosotros definimos el 0, 0 acá, sabemos que esa altura va a ser 0. ¿Ya? Pero en este caso no, porque sabemos que esto solo se va a mover horizontalmente. ¿Ya? Es lo que pasa con la rampa. Pero en este caso el bloque va a caer hacia abajo, ¿ya? Entonces la altura es variable, no es constante. Nosotros podemos hacer ese truco que te dije cuando la altura del objeto en estudio va a ser constante. Ah, ya. Ya. Entonces, por consistencia vamos a ocupar eso. Fue mi error no hacerlo de un principio así, pero igual para que vean que se puede hacer de cualquier manera, eso es consistente. K menos x2 seno de teta. U va a ser mg K menos x2 seno de teta. Ya, y sabemos que el otro objeto, que es la rampa, tiene una altura constante, ya lo dijimos, que va a ser h. Entonces, el u de la rampa simplemente va a ser mg por h, donde h es una constante, ¿ya? Entonces definamos nuestro lagrangiano. Nuestro lagrangiano sabemos que es... Uy, me salió horrible ese... L va a ser K menos U, ¿ya? Entonces tenemos que copiar todas las expresiones de energía cinética, todas las expresiones de energía potencial. Entonces hagamos eso a continuación y no se olviden nunca de ese signo. Ya. Entonces L va a ser un medio de la energía cinética de la rampa, que era esta, más un medio de la energía cinética del bloque, este era mucho más largo, y no es cierto que aquí la masa era la m chica, ya no se olviden de la masa. Y finalmente tenemos que restarle la energía potencial, ¿ya? Entonces en el primer caso tenemos menos mgh, ¿ya? Y por eso yo les digo, si tienen un sistema, siempre intenten dejarlo abajo del eje de referencia, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un péndulo, ahí nosotros podríamos definir el eje de referencia de ahí, ¿no es cierto? O acá, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que cuando el péndulo se mueve hacia acá, vamos a tener que ese h va a ser positivo, ¿ya? Y lo único para lo que les sirve para que les sirve lo que les estoy diciendo, que es lo siguiente, lo que yo les estoy diciendo, es que definan el eje de referencias acá, con tal de que ese h siempre sea negativo, ¿no es cierto? ¿Y en qué me ayuda eso? En eliminar ese signo negativo. Y a la final,
eso al álgebra no aporta en nada, pero sí al orden, porque al final siempre cuando tenemos signos negativos nos equivocamos en el desarrollo. Ya siempre se nos olvida poner el signo negativo, una cosa así, y nos daña la pregunta. Bueno, en este caso lo hice así, entonces está el signo negativo, lo pongo ahí y tengo que tener cuidado con él. Ya, el siguiente valor es este de acá. Acuérdense que está el signo negativo, entonces vamos a tener que poner menos mg y todo lo que acabo de poner ahí. Y ya van a ver por qué da lo mismo que yo haya tenido que definir esa altura de una manera un poquito más complicada. Ya. Y de hecho ustedes ya cuando tengan más experiencia van a saber qué valores o qué variables ustedes ya ni siquiera tienen que meter dentro del lagrangiano, ¿ya? Yo ahora les voy diciendo de que esto es trivial para el lagrangiano porque es una constante, ¿ya? Cuando nosotros tenemos el lagrangiano con constantes, a la final aplicamos las ecuaciones de Euler-Lagrange y esas constantes, como no dependen de nada, se nos van a ir. Pero bueno, hagámoslo paso a paso para no equivocarnos. Ya, entonces, el siguiente paso es aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Euler-Lagrange. Y fíjense que aquí tenemos dos coordenadas. Tenemos la coordenada x1 y la coordenada x2. Entonces vamos a tener dos igualdades. La primera igualdad va a ser d en dt, dl en dx1 punto va a ser igual a dl en dx1. Esta es la primera igualdad. Y la segunda igualdad va a ser lo mismo, exactamente lo mismo, pero con respecto a un x2. Ya, perfecto. Entonces, como les dije, a mí me gusta partir con este lado de acá, después con este lado de acá, y después calculo la derivada del tiempo de eso, y reanudo la igualdad. Entonces calculemos este de acá primero, ¿ya? Para hacer eso, fijémonos en el lagrangiano. Ya voy a borrar esto para poder hacerlo aquí mismo, para que tengan el lagrangiano ahí al ladito para que vean lo que estoy haciendo. Ya. Entonces, la primera expresión que voy a calcular es la siguiente, dl en dx1. ¿Ya? Entonces tengo que buscar todos los valores que tengan x1 aquí. Fíjense, yo busco aquí x1, no sale, x1 no sale, x1 no sale, en ningún lado sale x1, porque acuérdense que el x1 punto es distinto al x1, es una variable completamente distinta cuando nosotros estamos aplicando esta formulación, ¿ya? Si bien la derivada del tiempo de eso no tiene que ver nada con respecto a x1, ¿ya? Entonces, si no hay nada que dependa de x1, acá, entonces sabemos que la derivada de la lagrangiana con respecto a x1 va a ser 0. Perfecto, ya ese fue el primer cálculo. El segundo cálculo que tenemos que hacer es la derivada del lagrangiano con respecto a x.1, ¿ya? Ahora fíjense que sí tenemos valores que dependen de x.1. Este de acá también, este de acá también, ¿ya? Entonces vamos calculando las derivadas, ¿ya? Son simples. Entonces la derivada de aquí, tenemos un número elevado al cuadrado, ese cuadrado baja, y simplemente tenemos mx.1, ¿ya? Lo mismo va a pasar acá, fíjense, tenemos un x1 ahí, tenemos el cuadrado baja, y tenemos el paréntesis, ¿no es cierto? Toda esta expresión de acá está multiplicada por un medio m. Un medio m, paréntesis, lo que hicimos ahora, bajamos del 2x1 punto, más, y la derivada de lo de acá. Si derivamos esto, fíjense, derivamos eso, y tenemos 2x2 punto coseno de teta. ¿Ya? ¿Se entiende por qué, no? ¿O se perdieron en alguna derivada, alguna cosa así? Es bastante simple, pero si no entienden me avisan al tiro.
No, sí, bien, todo bien. Sí, a la final todo esto de aquí es constante y derivamos eso, entonces lo único que sobrevive es la constante al frente de la variable. Ya, perfecto. Y ahora sigamos adelante. Aquí, fijémonos, aquí nada depende de x1, aquí nada depende de x1, punto, perdón, x1 punto. Aquí tampoco existe nada que dependa de x1 punto. Entonces terminamos. El tercer cálculo que tenemos que hacer es calcular la derivada de lo que acabamos de calcular, la derivada de 2, ¿ya? La derivada temporal de 2. Pero un truco que yo les enseño al tiro es que, y esa es la razón, perdón, por la que yo empiezo siempre con este de acá, es que cuando nosotros planteamos la igualdad así como la tenemos ahora, ¿no es cierto? La derivada temporal, ya calculamos lo que va aquí adentro, ¿no es cierto? Ese 2 ya lo calculamos. Entonces, pongamos eso aquí. Pongamos mx1 punto más un medio m 2x. Ya, y fíjense que aquí, para simplificar un poquito más la cosa, tenemos un medio m que multiplica a este 2 y este 2, ¿no es cierto? Entonces podemos eliminar ese un medio. Entonces voy a borrar esto de acá. Simplemente va a ser m x1 punto más m x2 punto coseno de teta. ¿Ya? ¿Y qué iba al otro lado de la igualdad? Acuérdense de las ecuaciones de Euler-Lagrange, d en dt de dl en dx1 punto igual a dl en dx1, ¿ya? Entonces, fíjense, este de aquí es 2, todo esto de acá es 3, y esto de aquí es 1, la primera cosa que calculamos. Y eso es equivalente a 0. Ya calculamos eso, ¿ya? Entonces, varias veces pasa esto en los ejercicios que tenemos una igualdad igual a 0, ¿ya? Entonces, antes de calcular yo la parte 3, veo si el otro lado de la ecuación es igual a 0 y me ahorro derivar toda esta expresión de acá. Podría yo empezar a derivar todo esto y perdería, yo que sé, unos 2, 3 minutos del ejercicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si derivamos algo con respecto a una variable y el resultado nos da 0, entonces ese algo es una constante con respecto a esa variable, ¿ya? Entonces, sabemos que toda esa expresión de ahí simplemente va a ser igual a una constante. Y nos ahorramos el tener que calcular las derivadas. Una constante que voy a marcar. ¿Ya? Ese truco les enseño siempre, por eso yo siempre parto con este de acá. Y cuando me sale 0, sospecho al tiro que vamos a tener algo que va a ser igual a una constante, una expresión, unas velocidades que van a ser igual a una constante. Ya, perfecto. Y espérenme un segundo. Ya. Entonces ahí tendríamos resuelta la primera parte. Esa sería la primera ecuación de movimiento y eso lo podemos calcular, como ya les dije, con métodos numéricos, cosas así, ¿ya? De hecho, hay otras formas de hacer esto que cuando se acabe el tiempo de la ayudantía les voy a explicar, ¿ya? Pero para términos prácticos, lleguen hasta ahí. Ya, acuérdense de que eso es solo para una variable. Entonces nos toca calcular exactamente lo mismo, pero para la variable x2. Voy a intentar agarrar todo esto. No sé cómo copiar acá. No.
Disculpen que es la primera vez que ocupo este programa. Bueno, mejor voy a escribir todo de nuevo para hacerlo más rápido. Ya, entonces el lagrangiano era un medio m x.1 al cuadrado más un medio m x1 punto al cuadrado más x2 al cuadrado más 2x1 x2 coseno de teta menos mg x2 seno de teta menos mg por una constante. Ya, entonces hagamos el mismo procedimiento, pero ahora para la variable 2. ¿Ya? Entonces, dl en, perdón, d en dt de dl en dx2 punto tiene que ser igual a dl en dx2. ¿Ya? Esa ecuación la vamos a ocupar todo el curso, así que tienen que sabérsela ya de memoria. Entonces, como les dije de nuevo, vamos a partir con esta. Después calculamos esta, después calculamos esta de acá. ¿Ya? En este caso no vamos a tener tanta suerte como en la otra vez que una expresión era igual a 0. ¿Por qué? Fíjense aquí, derivemos la primera parte, esa parte de acá. Busquemos cosas que dependen de x2. Acá no tenemos nada que depende de x2, acá tampoco. Son puras velocidades. Ups, aquí me equivoqué. Son velocidades todos estos, acuérdense. Estas son velocidades. Pero llegamos aquí y fíjense que ahí apareció el x2. Estamos sonados, al final hay algo que sí depende de x2. Y esto de acá es una constante, entonces no influye en nada. Es igual a 0 la derivada con respecto a x2. Entonces simplemente vamos a tener que dl en dx2, voy a poner 1 ahí, va a ser la derivada de esto de acá. La derivada de eso sería menos mg seno de teta. Todo es constante y esa variable tiene orden 1, entonces por eso obtenemos esto de acá. Y, ¿qué es lo siguiente? Ojo, creo que me falta una expresión acá, pero que al final da lo mismo. Ya, sí, fíjense, me faltó este menos mg por k, ¿no es cierto? Este mg por k. Pero da lo mismo, yo les dije que por eso da lo mismo la formulación que planteé al inicio y la formulación que planteé después. Porque fíjense que si yo expando este término acá, vamos a tener menos mg por k, ¿ya? Entonces nosotros cuando hagamos todas estas derivadas que hicimos aquí, eso a la final es una constante, y nosotros como derivamos con respecto a x2, a x2 punto, con respecto al tiempo, eso simplemente es una constante que no se toma en consideración en las ecuaciones de Euler-Lagrange, porque no influyen en absolutamente nada, ¿ya? Entonces fíjense que no importa el sistema de referencias que nosotros elijamos, siempre vamos a obtener el mismo resultado, solo que va a ser de repente más simple o menos largo calcularlo de una manera que de la otra. Ya. Ahora calculemos 2. ¿Ya? Tenemos que calcular dl en dx2 punto. Entonces veamos que depende de x2 punto. ¿Ya? Tenemos suerte aquí, la primera expresión no depende de x2 punto. Esta sí. Fíjense, aquí tenemos x2 punto y aquí también. Entonces lo mismo. Aquí baja el 2 abajo y aquí simplemente se elimina ese x2, ¿no es cierto? Y nos quedan los términos constantes, que es 2 x1 punto y coseno de teta. Entonces escribamos eso. Igual disculpen por cambiar de color a cada rato. Entonces dl en dx2 punto va a ser igual a un medio m
por 2 veces x2 punto, ojo. Y la otra expresión nos queda 2x1 punto coseno de teta. 2x1 punto coseno de teta. Ya. Perfecto. Y ahora el tercer paso es derivar con respecto al tiempo 2. Den dt de 2. Ya, de todo esto de acá. Entonces derivamos con respecto al tiempo. Este sistema es bastante simple, entonces es bastante directo. Este 1/2, de nuevo, lo voy a multiplicar en el paréntesis y se van a ir esos 2. Y simplemente voy a tener m, derivo eso con respecto al tiempo, sabemos que simplemente va a ser x2 punto punto. La derivada de una velocidad es la aceleración. ¿Ya? Y no tenemos nada más que dependa del tiempo entre medio. Más mx1 punto punto coseno de teta. Aquí pasa lo mismo. Estamos derivando esa velocidad con respecto al tiempo. Eso nos da una aceleración. Y los demás términos son constantes. Entonces planteemos la igualdad de nuevo. Acuérdense que todo esto de aquí parte de la igualdad que hicimos al principio. Solo lo estamos desglosando en distintas partes. Entonces planteemos la igualdad. Vamos a tener que mx2 punto punto más mx1 punto punto coseno de teta va a ser igual a esta expresión de acá, menos mg seno de teta. Ya. Y con eso ya tenemos resuelta la segunda parte. Ya cuando lleguemos a esa ecuación diferencial, básicamente yo creo que el profe no les va a pedir más allá de eso. De repente les va a pedir resolver la ecuación diferencial si es una ecuación diferencial simple. ¿Ya? Aquí tenemos dos variables. Ya tenemos una diferencial de segundo orden que depende de x2 y una diferencial de x1 que depende de x1. Entonces, es casi imposible resolver esto, así como está. ¿Ya? Les voy a decir cómo se resuelve, que es algo que yo les dije que no hagan a la final, porque en el 99% de los ejercicios hasta ahí van a llegar, esa va a ser la exigencia del profe, y tener una expresión de este tipo, ¿no es cierto? Yo les dije, miren, tiene una derivada con respecto al tiempo igual a 0, entonces eso va a ser igual a una constante. Aquí fíjense que tenemos una ecuación de primer orden, ¿ya? Tenemos velocidades, no tenemos aceleraciones, tenemos derivadas con respecto al tiempo una sola vez. De primer orden es esa ecuación diferencial, ¿ya? Y es mucho más simple resolver una ecuación así, ¿ya? Pero ¿qué pasa con este ejercicio y con ejercicios que están así ligados, dos coordenadas? Que fíjense qué pasa si yo me doy la lata de calcular la derivada temporal, ¿ya? Me voy a dar la lata de calcular esa cosa. Entonces, en este lado de la expresión vamos a tener mx punto punto 1 más mx punto punto 1 más mx2 punto punto coseno de teta, ¿ya? Y me voy a llevar eso hacia abajo donde estaba mi otro resultado. Entonces de 1 teníamos lo siguiente. Teníamos x1 punto punto m más mx1 punto punto más x2 punto punto coseno de teta. Ya, fíjense que esto de aquí se puede factorizar por x1 punto punto, x1 punto punto, m más m más x2 punto punto coseno de teta, y acuérdense que eso era igual a 0, ¿ya? Entonces fíjense que puedo hacer aquí, despejar x1 punto punto, voy a despejarlo al tiro de una sola vez porque nos queda poquito tiempo, en un solo paso. Entonces en el otro lado vamos a tener menos x2 punto punto coseno de teta
y abajo me va a aparecer un m más m, ¿ya? Y fíjense que esa expresión de aquí, yo la puedo meter en la expresión número 2, en esta de acá. Fíjense que hay un x1 punto punto. A la final es un sistema de ecuaciones donde tenemos dos ecuaciones diferenciales como las ecuaciones del sistema, ¿ya? Entonces se puede resolver. Entonces voy a reemplazar eso de ahí en 2. Entonces reemplacemos mx2 punto punto. Aquí voy a reemplazar. Vamos a tener m menos m, perdón. Y ahí sería un x2 punto punto. Tenemos dos veces el coseno, entonces coseno al cuadrado de teta. Y abajo tendríamos un m más m. Y aquí tendríamos un menos mg seno de teta. A todo esto, fíjense que en todas las variables tenemos multiplicando un m. Entonces nosotros podríamos factorizar ambos lados por m, pasar dividiendo el m, y se nos cancela ese m de ahí. Lo hice súper rápido ese paso, disculpen, pero si ustedes hacen la factorización es obvio que se van esos de m. Ya. Entonces el siguiente paso que voy a hacer es factorizar por x2 punto punto. Aquí me queda algo horrible, 1 menos coseno cuadrado de teta partido en m más m igual a g seno de teta menos mg seno de teta, ¿ya? Y finalmente yo despejo x2 y me queda una expresión totalmente horrible, pero si lo analizamos no es tan horrible, ¿ya? Ya les voy a decir por qué. Ya, perfecto, a eso llegamos, ¿ya? Y planteamos la ecuación diferencial aquí, sería como me gusta plantearla a mí. En vez de escribir x2 punto punto, me gusta escribirlo así porque fíjense que aquí tenemos un caso de variables separables. ¿Por qué? ¿Por qué en este caso es variables separables? Porque al principio del ejercicio les dije que ese teta era constante. Entonces pónganse que ese teta era 30 grados. Entonces esto de aquí simplemente va a ser un número. ¿Ya? La gravedad es una constante. Entonces eso también es simplemente un número, una constante. El coseno al cuadrado también. Las masas iniciales del problema, las masas no van a cambiar, pues la masa de la rampa, la masa del bloque no van a cambiar con el tiempo. Y bueno, ese uno va lo mismo ahí, ¿ya? Entonces, todas estas expresiones de aquí son números, simplemente son constantes, nada aquí depende del tiempo. Entonces, yo bien podría decir, si calculo todas estas cosas, le pongo g igual a 9,81, seno de 30, coseno al cuadrado de 30, la masa le pongo una masa de 1, bla, 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 puede llegar a un número, ¿ya? Entonces, eso implica que eso va a ser una constante, un número cualquiera. Puede ser una constante k. Entonces, vamos a tener que d al cuadrado de x2 en dt al cuadrado va a ser igual a una constante. Y ustedes ya saben cómo resolver eso. Aplico la integral una vez, me sale una constante de integración. Y vuelvo a aplicar de nuevo eso. Más q, esa sería la primera constante de integración. Y vuelvo a aplicar así la integral y calculo x2, ¿ya? Y voy a llegar a algo, ¿ya? Y una vez calculé ese x2, voy a poder calcular x1 de la siguiente manera. Teníamos esta relación de acá, ¿ya? Una vez yo obtenga la solución para este, puedo volver y calcular la ecuación diferencial para este de acá, ¿ya? Fíjense que es un sistema ligado que a la final se puede resolver porque a la final es un sistema lineal de dos ecuaciones diferenciales con dos incógnitas. Ya, espero se haya entendido. Yo tenía 3 ejercicios y la verdad me salió bastante largo.
Así que espero que se haya entendido y no sé si ustedes tienen tiempo libre el viernes, porque sé que el sábado es la prueba, ¿verdad? Sí, este sábado. Ya, pues, entonces voy a hacer los otros 2 ejercicios que tenía planteados para esta ayudantía, que no alcancé a hacerlos. Los voy a hacer el viernes en un horario que ahí les voy a hablar por WhatsApp, a ver en qué horario pueden. Se llevan. Ya, se entendió, ¿verdad? Lo hice súper lentito, ¿ya? En la ayudantía sí, del viernes voy a tirar caleta de ejercicios y les voy a hacer el tiro nomás. Ya, Ya. perfecto. Ya que tengan buena semana y estudien caleta igual, como les dije, prepárense para todo, traten de buscar ejercicios de todo y siempre prepárense para todo. Cualquier cosa que piensen que les puede servir, probablemente les va a servir. Como por ejemplo eso que yo les dije de las ecuaciones diferenciales. Por si acaso, si el profe les deja llevar un formulario, anótense las ecuaciones diferenciales. Yo también tenía definiciones de física básica, yo que sé, como la velocidad tangencial, que era igual a... no me acuerdo cuál era la relación, pero pueden relacionar la velocidad tangencial con la velocidad angular por el radio, parece que es una cosa así. Todas las ecuaciones de física básica, igual por si acaso, anótensela. Todo lo que piensen que les puede servir para un ejercicio o dudas que les surjan haciendo un ejercicio de este tipo, probablemente también les va a servir, les va a surgir cuando estén haciendo la prueba, ¿ya? Entonces aprovechen si tienen ese recurso. O si no, estudien y intenten tener la mayor cantidad de información en su cerebro. Ya. Los dejo, espero que tengan una buena semana y cualquier cosa, cualquier duda me pueden escribir por el correo, hagan ejercicios y me los mandan al correo y yo les puedo responder si se quedan pegados en alguna parte. No me digan, oye, resuélveme el ejercicio, pues si se quedan pegados en alguna parte yo les puedo ayudar. Ya, que estén bien. Ahora sí, me despido y les subo la ayudantía. Gracias. Ya, chao, chao. Gracias, chao, que estés Chao. bien.